tal? Bienvenidos a nuestro podcast de todo un poco. El día de hoy hablaremos sobre el tema de fisiopatología de la obesidad con mi compañera Carla. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Alan, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Igual, muy bien. Bueno, pues para empezar, primero debemos de saber qué es la obesidad, ¿no te parece? Sí, creo que es muy importante Bueno, saber qué es primero la obesidad. entonces empecemos con eso. Vamos a dar una pequeña introducción de qué es la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, asociada a complicaciones de salud potencialmente graves y con una elevada prevalencia a nivel mundial. Actualmente se considera uno de los principales problemas sociales y de salud que se enfrenta en el siglo XXI. Y bueno, para esto debemos de saber que el adipocito es la principal célula del tejido adiposo y está especializada en almacenar el exceso de energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos, siendo esta la única célula que pues no puede sufrir su lipotoxicidad y liberarlos en situaciones de necesidad energética. Y bueno, además, desde su descubrimiento como célula endocrina, sabemos que el adipocito desempeña un rol activo tanto en el equilibrio energético como en numerosos procesos fisiológicos y metabólicos, aunque en la actualidad al menos distintos factores bioactivos son considerados adipoquinas, y estas son pues citoquinas emitidas por el tejido adiposo. Aún desconocemos en gran medida la función, modo o de acción o señalización de muchas de las adipoquinas recientemente descubiertas. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la leptina y adoponectina, siendo estas las adipoquinas, como decías, Alan, más estudiadas actualmente. La obesidad ha sido asociada con una perturbación en el perfil secretador, tanto del tejido adiposo como del adipocito, observando esto una alteración en el ratio leptina-adiponectina. Y esto, por lo tanto, en un concepto de lipoinflamación se observa un aumento de los niveles séricos de leptina acompañados de una disminución de adiponectina que no se corresponde con los niveles del tejido graso. Y bueno, si esto pues le sumamos el papel inmunomodulador que desempeña la leptina y el papel antiinflamatorio y sensibilizador de la insulina a nivel sistémico de la adiponectina, pues nos encontramos con un perfil secretor que puede explicar en parte las anormalidades metabólicas asociadas a la obesidad, como un estado que conlleva pues inflamación de bajo grado. Y bueno, el tejido adiposo se compone de adipocitos y estroma, que es tejido conectivo reticular que confiere soporta los adipocitos y la vascularización e inervación. Y junto a numerosas células como los macrófagos, células T, fibroblastos, preadipocitos, células mesenquimales, pericitos, entre otros, pues de igual forma pues conforman el microambiente celular, las células inmunes del tejido adiposo, que de igual forma tienen capacidad de secretar factores relacionados con la inflamación. Esta es una pues circunstancia que será esencial para determinar el rol que tengan las alteraciones en dicho microambiente en el concierto metabólico, pasando de un perfil antiinflamatorio a inflamatorio. Bueno, Alan, esto creo que el adipocito es muy importante y entonces para eso tenemos que saber cómo se desarrolla. Esto es que se desarrolla mediante dos procesos, por hipertrofia, que esto es el aumento de su tamaño, y por hiperplasia, que es el aumento de su número a partir de células precursoras que pasa por una serie de pasos hasta diferenciarse a su último estadio, desde preadipocito a adipocito maduro. Esto tradicionalmente se ha considerado que un momento determinado en el crecimiento de un adipocito, al ir aumentando su volumen de grasa, que es una hipertrofia, alcanzará un umbral de tamaño crítico
en el que se dará un proceso de hiperplasia, estimulando así a una célula precursora y generando así una nueva célula adiposa. Bueno, Alan, ¿qué te parece si, como este tema está muy importante, hay que tomar un descanso y ver qué opinan las demás personas sobre esto? Claro que sí, Carla. Vamos a una pequeña pausa. Bueno, Alan, sigamos con este tema que es súper interesante y se sabe que actualmente es un proceso fuertemente regulado por muchos factores y que solo la exposición a una dieta alta en grasa hace que las células precursoras comiencen a proliferar a un nivel visceral sin la necesidad de una señal de los adipocitos hipertrofiados. Así observamos que la hipertrofia en grandes adipocitos se ha relacionado con un aumento de la emisión de factores inflamatorios o alteración de la sensibilidad a la insulina, tanto en animales como en humanos. Y esto a su vez, la grasa visceral se ha relacionado con mayor fuerza con efectos adversos que la periférica o subcutánea. Sí, muy bien. Bueno, de igual forma, la niñez y adolescencia, el proceso, pues que es más dominante de desarrollo es la hiperplasia en determinados estadios, debido a que es más fácil la adipogénesis una vez alcanzado dicho tamaño crítico. Por el contrario, en la edad adulta es un poco más difícil esta situación, pudiéndose alcanzar un mayor tamaño en el adipocito sin que éste estimule la hiperplasia, siendo el desarrollo por hipertrofia el mecanismo normativo de desarrollo en el tejido adiposo subcutáneo en la ganancia de peso. Y bueno, de hecho, en la edad adulta, este, pues el número de adipocitos permanece prácticamente estable con respecto al total alcanzado durante la adolescencia, y por eso es tan importante la prevención en la edad pues infantil y juvenil principalmente, ya que una pérdida significativa de peso puede disminuir el volumen y no el número de depósitos. Y bueno, como sabemos, Carla, el problema surge al perpetuarse esta situación, ya que comprometía la integridad del adipocito y hipertrofia en exceso, modificando pues tanto su comportamiento metabólico como generando adaptaciones en el tejido e incluso en última instancia llevándolo a la apoptosis. En este momento pues se da una infiltración de células inmunes del perfil proinflamatorio y así alterando el microambiente celular y generando un estado de inflamación tisular conocido como pues lipoinflamación. Bueno, Alan, creo que este fenómeno sí es muy importante y este se vertirá a la circulación de factores inflamatorios que pueden viajar a otros tejidos, esto generando a su vez alteraciones en los mismos y dando lugar a una condición inflamatoria sistémica de bajo grado. Junto a la alteración de la angiogénesis, se dará una situación de hipoxia y alteración de la matriz extracelular, que es la fibrosis, agravando así aún más la situación inflamatoria del mismo. Y asimismo, Alan, encontramos que las células adiposas de los diferentes depósitos grasos presentarán un determinado tamaño promedio, una mayor o menor capacidad para la hipertrofia y o hiperplasia, un perfil secretador diferenciado y una mayor o menor relevancia a nivel local o sistémico, según donde se encuentren estos. Este hecho es muy representativo, ya que se relaciona con el acúmulo de obesidad a nivel central como el mejor predictor de las enfermedades cardiometabólicas asociadas a la obesidad. Y bueno, el mayor tamaño del adipocito unido a un estado inflamatorio relacionado al mismo, pues va a condicionar su funcionamiento. Y bueno, algunos este, de esto, de estos mal,
pues sí, mal funcionamiento o alteraciones que va a tener van a ser pues alterando su perfil secretor con una mayor producción de leptina y menor de adipoctina, la cual pues inhibe su expresión por factores inflamatorios como el TNFA. De igual forma, causando una menor sensibilidad a la insulina, dando lugar a una peor función mitocondrial y un mayor estrés del retículo endoplasmático. También, pues, produciendo una mayor lipólisis basal, alterando el citoesqueleto celular y ocasionando un menor lipogénesis de nuevo. Y bueno, este aumento de la lipólisis basal se conoce como hipotesis del sobreflujo, y es decir, el adipocito pues ha saturado su capacidad para depositar triglicéridos y estos se digieren a otros depositándose pues ectópicamente en los mismos, generando de este modo pues ya lipotoxicidad y resistencia a la insulina. Y el aumento del flujo de ácidos grasos libres unido a los factores inflamatorios convierten una situación de resistencia a la insulina e inflamación local en un estado de pues, resistencia a la insulina sistémico y de inflamación crónica de bajo grado. Bueno, Alan, y debido a esta limitada capacidad hiperplásica, desarrollo por hipertrofia y generación inflamatoria y a su mayor respuesta a catecolaminas y menor respuesta inhibitoria de la insulina a la lipólisis, el tejido adiposo visceral se convierte en el primer almacén de triglicéridos ante la incompetencia del tejido adiposo cutáneo para almacenar así el exceso de energía. Y esto, por tanto, el aumento de la deposición de grasa a nivel central se considera un factor de riesgo a la hora de estratificar una mayor incidencia de síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad cardiovascular. La mayor facilidad para las mujeres a la hora de almacenar grasa en la región de glúteo femoral y el mayor acúmulo de grasa a nivel central por parte de los hombres explica en buena medida las diferencias entre sexo y la mayor protección de las mujeres frente a estos eventos cardiovasculares. Y bueno, por lo tanto, pues la capacidad de una correcta expansión del tejido adiposo que hiperplasia frente a una hipertrofia es lo que determina en buena medida la existencia de personas obesas metabólicamente sanas y personas delgadas metabólicamente enfermas. Aunque bueno, actualmente se consideran al fenotipo obeso metabólicamente sano como un estado de transición a la enfermedad. Bueno, Alan, creo que este tema es de suma importancia y muy complejo, así que, ¿qué te parece si con esto terminamos este podcast del día de hoy? Esperando así que todos lo que le estén escuchando haya sido de su agrado y esperemos vernos en una próxima edición. Sí, pues espero que igual les haya agradado y bueno, nos esperamos la próximo capítulo de este podcast. Adiós.